¿Prefieres escuchar o ser escuchado? Depende de las circunstancias, ¿no? Puede ser, depende de las circunstancias, ¿no? A veces pues uno quiere explicar o explayarse en determinados temas y bueno, pues quieres ser escuchado. Muchos se dicen, necesito ser escuchado. Pero para que nos hable de este tema, si es que nosotros los peruanos sabemos escuchar, escuchamos, ¿no? O nos gusta ser escuchados, estamos con Luisa Fernanda Sánchez. Ella es coach y socia fundadora de Cater SAC. Nuestra buena amiga Luisa Fernanda Sánchez. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, Roberto, ¿qué tal? A los tiempos que nos vemos, ¿no? Sí, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar, así es. En un nuevo año ahora. Así es. En el inicio de este nuevo año 2019, que esperemos sea mejor en todos los aspectos que el 2018. Coméntanos, Luisa, el tema del escucha, ¿prefieres escuchar o ser escuchado? Yo he dicho que depende de las circunstancias, no sé si estaré en un error, pero coméntame. No, claro que sí, va a depender mucho del rol que cumplas, ¿no? Siempre hablamos de las organizaciones usualmente, pero a modo general, independientemente de lo que vayas a hacer, si es escuchar o ser escuchado, es muy importante tener algunos conceptos claros. Ya. Estamos hablando hoy de la escucha, en realidad, y esto está dentro de la comunicación. Si tomamos hoy día, por tiempo no podemos tomar todo el tema de la comunicación, que es bastante amplio, Okay. Pero para el tiempo que tenemos hay 4 conceptos, 4 tips, digamos, que me gustaría que nos queden claros el día de hoy para Perfecto. que llevemos un mejor rol, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito amoroso, en el ámbito de trabajo, donde nos enfocamos nosotros como empresa. Perfecto. Vamos entonces con esos tips. Lo primero es que confundimos muchas veces oír con escuchar. No es lo mismo. No es lo mismo. Son 2 verbos, sí, pero son distintos en realidad. A ver. Uno abarca otro. Oír es simplemente captar sonidos. Todos oímos, captamos los sonidos por naturaleza. Los pajaritos, el claxon, no sé, una palmada y cosas así. Pero eso es oír. Pasa a ser escuchar cuando nosotros ponemos una interpretación, le damos un significado a lo que estamos oyendo. Cuando escuchamos oímos el sonido de los pajaritos, por ejemplo, y para nosotros es que ya es de día o están felices, cuando ponemos esa interpretación ya es un escuchar. Ya. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Oír y escuchar no es lo mismo. Bien. Y en línea con ese escuchar, como nosotros ponemos esta interpretación que le damos cada uno, va a depender mucho de nuestra historia, de nuestra edad, de nuestra educación, de nuestro idioma, de toda la experiencia que hayamos tenido. No escucha igual un padre que un hijo cuando le dices ten cuidado. No escucha igual un hombre y una mujer cuando dicen tengo frío, por ejemplo. Ya. Muchas veces las mujeres decimos tengo frío y el hombre escucha tiene frío y listo. Y lo que esperamos es un abrázame. No escucha igual un jefe que un subordinado. Entonces, si no escuchamos igual todas las personas, porque tenemos historias distintas de nuevo, imagínate la brecha que existe de comunicación al escuchar. Es súper grande porque ni hoy mismo, en este momento, tú estás escuchando lo que yo quiero decir al 100%. ¿Así? Yo te lo puedo asegurar. Okay. Porque hay una frase que a mí la aprendí en el mundo de coaching y me encanta, que es, yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas. Interesante. Pero o sea, yo te puedo escuchar y puedo entender o puedo interpretar lo que tú me dices. Claro que sí. Y con eso yo me quedo. Sí. Que no necesariamente es todo lo que tú me has dicho. Sí, que no es. Claro que sí. Y mira esta herramienta que usaste de consultarme si es que realmente lo que estás escuchando es lo que yo quiero decir. Ese es otro punto importante también. Pero antes de las herramientas, te decía, oír y escuchar no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando escuchamos, ponemos una interpretación desde quién somos.
jefe, subordinado, mujer, hombre, niño, adulto, hijo mayor, hijo menor, inclusive siendo criados por los mismos padres, escuchamos distinto, la misma orden o la misma indicación. Entonces, cuando nosotros aceptamos que existe esta brecha en la comunicación, sobre todo en las organizaciones, podemos abrir un panorama mucho más amplio al simple no me entendió o yo tengo la razón, tú estás equivocado. Cuando podemos aceptar que esta brecha es natural en la comunicación, puedo hacerme cargo de ella. Y ese es el tercer punto. Cuando dices estas cosas que suelen suceder, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, en la casa, en las empresas, no, tú estás equivocado, ¿no? O no me entendió. Es que no hemos escuchado. No hemos escuchado por un lado y por el otro no nos hemos hecho cargo y no hemos validado que me entendió. Porque sí, claro, de repente en este momento muchos de los oyentes están preocupados por otra cosa y tienen 1000 temas en la cabeza y no están al 100% escuchándonos. Nos están escuchando y van a captar, sí, algún mensaje, pero tal vez hay alguien preocupado por un tema familiar. Es que el escuchar también es prestarte atención y Así concentrarte en lo que, o sea, en este caso, tú y yo, tú me estás hablando, yo tengo que estar concentrado en lo que tú me estás diciendo para poder entenderte. Así es estar presente al 100%. Claro. Y no solamente escuchar lo lingüístico, que son las palabras, sino podemos escuchar el cuerpo, podemos escuchar las emociones, que no estamos acostumbrados, y menos en el ambiente laboral, no estamos acostumbrados a escucharlo. ¿Y es el gran problema, sobre todo en los trabajos? Sí, hay un problema de comunicación hoy en día en las organizaciones. De hecho, en base a la experiencia que nosotros tenemos como Cater, con esta empresa de coaching ejecutivo, y los trabajos que hacemos, podemos decir que tenemos un problema de comunicación en cosas que creemos obvias. Por ejemplo, el escuchar. No, yo escucho súper bien, todos me entienden cuando yo doy una indicación, y por la obviedad del caso perdemos esta conexión con nuestros equipos de trabajo. Es interesante. ¿Y por qué los peruanos hemos llegado a ese extremo? ¿A qué se debe que no queremos escuchar? Porque no queremos escuchar. O sea, sería, buenísimo, pues, por ejemplo, que nuestro jefe nos hable, ¿no? Y nosotros prestarle la atención correspondiente, porque al final de cuentas, si nos está hablando es para decirnos cosas importantes, no es para hablarnos cosas triviales. Y has tocado ahí esta palabra de importantes. Decirnos cosas importantes. ¿Es importante para quién? ¿Para la organización? ¿Para el empleado? ¿Para el jefe? ¿Esta importancia, esta prioridad está alineada? No necesariamente está alineada. Puede ser que en ese momento yo tenga a mi mamá enferma en casa y mi prioridad es estar atenta al celular para asegurarme de que ella está bien. Entonces, en ese momento la importancia cambió. Otra de las cosas que te iba a mencionar era este tema de estar presente al 100%, como comentábamos, y poder ser honesto y decir, me está pasando esto y en este momento no estoy al 100% para escucharte. Y ahí te va a llevar a otra conversación y bueno, si quieres cuentas qué está pasando, si no, no, pero independientemente de eso, es mucho más valioso decir, no estoy al 100% y reagendar o reprogramar esa conversación importante para que en ese momento sí sea importante para ti y para mí. Para que estemos alineados. Interesante. Nos vamos a ir a la pausa comercial, 6 de la tarde con 45 minutos. A quienes nos sintonizan a través de las pantallas de Capital Televisión, ahí tenemos imágenes en un recuadro inferior. Tenemos imágenes de la marcha que se está dando a esta hora de la tarde. Una marcha para protestar,
¿no?, contra las últimas decisiones que tomó el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y se está solicitando, pues, ya de parte del pueblo la renuncia del actual titular del Ministerio Público. Vamos a estar al pendiente de lo que allí suceda. Esta marcha no solamente se realiza en Lima, en la ciudad capital, sino también en otras ciudades del interior del país. Hasta el momento la marcha se está llevando pacíficamente. Ahí tenemos las imágenes. Efectivos de la Policía Nacional están resguardando que todo se realice pacíficamente. Están por el centro de Lima, dirigiéndose a la sede del Ministerio Público, donde finalmente allí será el punto de concentración y la protesta general, exigiendo la renuncia del fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri. Marcha contra la corrupción en lo que se está llevando a cabo a esta hora de la tarde, 6:47, en el centro de la capital. A los amigos transeúntes. Yo soy de aquí, la ciudad que no descansa. Quiero ver una Lima que avanza. En capital, lo que digo y lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas. Habla, quiero saber qué te molesta. Tu opinión importa siempre. En Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. La pausa comercial debería estirarse un poquito, mi querido Jimmy Roy. Estamos en una conversa muy amena con nuestros niños. Pero a un adulto hay que enseñarle a escuchar, se aprende. La gente aprende al final de cuentas a escuchar. ¿Tú qué me dices? Claro que sí. En realidad, explícamelo podemos todo. aprender siempre. En este momento, los dos estamos aprendiendo del otro. En el día a día, tú eliges dónde, cuándo y de quién aprender. Eso es lo primero. Entonces, ya hablando del escuchar, hay 4 tips que yo traigo el día de hoy. Vamos. La primera es validar al otro. Validar al otro quiere decir que hoy en día entramos a una reunión o a una conversación con juicios ya desde antes, con posiciones tomadas desde antes de abrir la conversación, desde antes de escuchar. Y entramos o soy más que tú, o soy menos que tú, o estás equivocado, o me va a reclamar, pero siempre con ideas en la cabeza. Es muy poco común que entremos en blanco. Y eso lo llevamos a todo terreno, ¿no? En el terreno laboral, en el terreno personal. Claro que sí. Cuando discutes con tu pareja. Sí, en el terreno amoroso, de las relaciones de amigos, relaciones de pareja, relaciones padre e hijo inclusive. Bien, claro. Ya entramos con una idea preelaborada antes de abrir la conversación. Si nosotros entramos validando al otro y simplemente pensando que el otro es distinto a mí, como te comentaba, la interpretación que le damos va a depender de la historia, de las vivencias, de la experiencia que tenemos. Entonces, si yo digo, el otro vale y su opinión importa, porque simplemente es distinto a mí, esté o yo no de acuerdo, que es distinto, ojo. Estar o no de acuerdo es la posición que tú vas a tomar, ¿no? Claro, es otro tema. Pero que tu opinión sea válida es totalmente cierto. Eres distinto a mí y por eso valido lo que dices. Eso es lo primero. Ya. El primer tip para escuchar. El segundo es estar al 100%. Si yo no estoy hoy preparado anímicamente, es decir, emocionalmente, o no tengo la misma importancia que tú tienes o la prioridad para conversar de ese tema en específico, es mejor reprogramar la conversación que tenerla en ese momento. Porque no vas a estar al 100%. Pero eso, bueno, en una conversación, digamos, de a dos, entre tú y yo, ¿no? Bueno, inclusive en reuniones. En reuniones de grupo. En reuniones de equipo, claro que sí. No voy a posponer mi reunión. Que yo te puedo apostar que no es uno. ¿Ah, sí? Usualmente son equipos los que se mueven, trabajamos en equipo, y en realidad, si haces este censo, podrías darte cuenta que de repente vale la pena reagendar la reunión o también conversar con esto, si fuese uno, conversar con esta persona y ver qué podemos hacer para que estés al 100%. De repente, sí, mira, Luisa Fernanda, yo entiendo que, volviendo al ejemplo anterior, tu mamá está enferma en casa. Si me regalas estos 15 minutos, esta media hora de la reunión, puedes salir a ver a tu mamá. ¿Por qué no negociamos?
¿por qué no conversamos? De nuevo, escuchar al otro. Escuchar, ¿no? Ahí está. Es difícil escuchar. Yo creo que con la práctica podemos llegar a tener una escucha que realmente nos dé resultados de comunicación, sobre todo en las organizaciones que esperamos o que hoy no tenemos. Y son tips que parecen sencillos, pero el día a día nos come y no nos damos cuenta que no estamos escuchando. Sí, correcto. Ese es el segundo. El tercero es escuchar a todo nivel. No solamente las palabras, Ya. el cuerpo, las emociones, el tono de voz. Y desde ahí puedes llegar a interpretar también qué está pasando. Si tú me tienes en una reunión y volviendo al ejemplo de que mi mamá está enferma y yo tengo el celular todo el tiempo en la mano o estoy mirando al techo o me ves moviéndome inquieta, puedes escuchar mi cuerpo, puedes escuchar mi corporalidad e interpretar que no estoy al 100% en esa reunión. Claro, que estás en otra. Claro. Entonces es escuchar a todo nivel, en las 3 dimensiones. Luego, y el último tip, es asegurarnos con las preguntas. Tú me preguntaste a ver. hace un ratito. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando yo escucho, ¿Ya? yo te explicaba este tema de la brecha natural que se da en toda comunicación porque somos distintos. Claro. Y una de las formas de hacernos cargo de esta brecha, cómo la acortamos, preguntando. Es la herramienta que tenemos todos a la mano. Roberto, ¿estás entendiendo lo que te dije? ¿Qué entendiste de hoy de la escucha? Y realmente minimizamos el valor de una pregunta. Y ahí viene la respuesta de siempre. Sí, está todo entendido, te he escuchado, está todo perfecto, bacán. Vas a ejecutar lo que te han dicho, es todo al revés. Así es. Entonces, Yo te cuento un... ¿Por qué no podemos admitir, digamos, no te entendí o no te escuché bien? Por último, ¿no? Muchas veces hay un tema de miedo o es un tema cultural en la organización, pero de repente si por miedo o por vergüenza no levantas la mano y dices no entendí, siempre hay una ventana de ir a buscar al expositor, claro. Quien dirigió esa reunión, al líder de la reunión y decirle no entendí esto. Claro, y a solas Yo te le puedo dices. asegurar que en la mayoría de los casos en los que el jefe escucha un no entiendo, explícame de nuevo, está más dispuesto a explicar, a esperar un resultado que no quería. Sí. ¿Por qué hiciste otra cosa? Entonces, es preferible en una organización que te tomes el tiempo para comprender bien antes que arreglar los resultados que no fueron los que pedimos. No, mil veces es conveniente ese tipo de cosas. Antes de pasar a lo siguiente, mi querida Luisa Fernanda, ¿qué se prefiere acá? ¿Escuchar o ser escuchado? Va a depender mucho del contexto, del contexto sobre todo y de quién somos. A un hijo que prefiere escuchar o ser escuchado. Se supone que ser escuchado. Se supone. Depende, porque si tiene 2 años de edad, va a escuchar. Y no va a poder decidir si quiere ser escuchado. A los 15, 16, 17, 18, todos quieren ser escuchados, ¿no? Los incomprendidos, entre comillas. La adolescencia, que es la etapa más complicada, en la que todos tenemos esta rebeldía natural, ahí queremos ser escuchados. Pero por eso no sé si podríamos ponerle un calificativo al peruano en general si queremos escuchar o ser escuchados. Yo diría que va mucho más allá. Va a depender del contexto, de la edad, de quiénes seamos, de las circunstancias. Pero Correcto. lo que sí te puedo decir que es muy importante para escuchar o para ser escuchado, el rol que vayamos a cumplir, que tengamos muy claro que debemos estar dispuestos. Dispuestos, estar al 100%, validar al otro, preguntar, poder sentir esa confianza de decir, en este momento no estoy preparado para escuchar, o en este momento quiero escuchar. Creo que hay que estar dispuestos a escuchar y a ser escuchados. Claro que sí. ¿No? Tienes que ir a tu reunión o a conversar con tu pareja o con tu hijo, de acuerdo a las circunstancias que tengas, ir a los dos frentes, a escuchar y a ser escuchado. Luisa Fernanda, últimos conceptos, el tiempo se nos está acabando. Últimos conceptos sobre este tema tan interesante y tan importante que es el escuchar y ser escuchado. Sí, lo primero es, siempre va a haber una brecha entre tú y yo, entre lo que yo digo y lo que tú escuchas, por naturaleza, ¿Ya? porque somos distintos.
¿Cómo me hago cargo de esa brecha? Valido al otro, lo acepto tal cual es, estoy al 100%, escucho cuerpo, emociones y palabras y me aseguro con preguntas. Yo te aseguro que vamos a tener una diferencia en nuestras reacciones, en nuestro comportamiento, en nuestra comunicación en el día a día practicando esto. Ya lo saben, amigo trabajador, amigo chamba, amigo eres padre, madre de familia. Estos tips sencillos, ponlos en práctica en tu día a día, en tu centro de labores, en tu casa, ¿no? En la relación con los amigos, en la relación de parejas. Y después nos llamas y nos comentas qué tal te ha ido con estos tips que has puesto en práctica. Vas a ver que la diferencia va a ser espectacular. Te he escuchado. Te he escuchado atentamente, mi querida Luisa Fernanda Sánchez, coach y socia fundadora de Cater SAC, con quien hemos conversado sobre este tema. ¿Prefieres escuchar o ser escuchada? Muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias a ti. Espero que nos podamos encontrar pronto nuevamente. Claro que ¿no? sí, igual nos encuentran en Facebook y en Instagram con Cater, con K. Cater con K, ¿ya? Cater, solo Cater en Facebook y en Instagram con Cater_Perú. Ok, ahí tienen toda la información que necesiten entonces. Muchas gracias. Gracias a Luisa ti. Fernanda. Nos vamos a la pausa comercial, 7 de la noche en punto. Sigue la marcha contra la corrupción, para exigir la salida, la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Esto en el centro de Lima y también en otras ciudades del interior del país. Volvemos.